Eh, para contestar ¿dónde estamos? Más bien, para esta pequeña participación, decidí organizarla como en dos preguntas para poder compartirles. ¿En dónde estamos en México y hacia dónde vamos? ¿Cómo va el acogimiento por acá? Bueno, en México en realidad la práctica del acogimiento familiar como política pública del Estado es relativamente nueva. A partir de 2014 se instauró en la Ley de Protección de Niñas y Niños la obligatoriedad de los estados para que implementaran esta figura. Previo a eso no existía, no estaba. La única vía, digamos, de protección para niños que requerían un cuidado alternativo era institucionalizarlos. Bueno, y digo nueva porque en 2014 apareció en la ley, pero de ahí a que se instalaran los programas, a que se generara la práctica y la experiencia, la verdad es que demoró un tiempo, ¿no? Empezamos acompañando algunos estados que nosotros le llamamos como en pilotaje, ¿sí? Algunos estados seleccionados donde se empezó a instalar la idea del acogimiento familiar. Ojo, en la práctica sabíamos que ocurría, ¿sí? Porque cada vez que íbamos a los estados preguntábamos quién en su momento había cuidado a un sobrino, al ahijado, al vecino, a alguien que se hiciera cargo para cuidarlo temporalmente. O sea, en la práctica existía, pero no necesariamente como una política del Estado. Bueno, empezamos a recopilar esas experiencias, empezamos a generar junto con los estados los materiales, las herramientas, y por ahí del 2015-16 empezamos estos programas de piloto y concluimos con un manual genérico para México, que ese para nosotros es una herramienta muy importante, en la que, bueno, por la dimensión geográfica de México, la cantidad de personas, los 32 estados, o sea, la realidad es que teníamos que generar un marco que permitiera la operación, digamos, como lo más alineada a estándares y procesos específicos para el acogimiento familiar, justo por todo lo que ustedes han venido charlando ahora. Bueno, ¿y quién decide? ¿Y cómo lo decide? ¿Y cuándo conozco a los niños? ¿Y qué va a ocurrir después de cierto tiempo? Bueno, eso tenía que estar en un marco claro de trabajo y generamos un manual junto con UNICEF para que se pudiera tener un marco general del acogimiento. Bueno, ¿en qué decanta ahora ese marco? De 2014 de tener 0 niños en acogimiento familiar, hoy hay 300 niños en acogimiento familiar, en el último corte que hicimos en el 2021. Sabemos que todavía para la cantidad de niños que requieren cuidado alternativo, que en el último levantamiento que hizo la institución en México encargada de la numeralia, son 24,000 niños que están institucionalizados. O sea, 300, digamos que todavía no es una cifra representativa frente a esos 24,000 que lo necesitan, pero sí sabemos que esos 300 son historias que han marcado, como ustedes lo han contado ahora, puntos de cambio importantes en su desarrollo, en su constitución, en su vida diaria. Entonces, sabemos que, si, insisto, si bien aún la práctica es modesta, pero ha sido representativa para tener una base nacional de que el acogimiento familiar en México puede funcionar, ¿sí? La verdad, y se los cuento con toda transparencia, cuando empezábamos, la verdad lo que decía, no, en México no va a pasar, en México no ocurre, eso ocurre en primer mundo, eso no pasa en Latinoamérica, o sea, esa era como los mitos, digamos, que rodeaban el acogimiento familiar en México. Y bueno, ahora, incluso cuando estábamos en las capacitaciones nos decían, bueno, pero experiencia en México, que nos puedan contar que las familias mexicanas están, bueno, hoy por hoy tenemos acá hasta Mariela, José, Sandra, y hay un grupo mucho más grande de familias que van a compartirles que sí funciona en México, que ha funcionado muy bien y que todavía nos falta, sí, por supuesto, porque en realidad el acogimiento familiar tiene esa característica de ir, digamos, desarrollándose y especializándose. Entonces, hoy por hoy en México estamos así. 11 estados de la República de los 32 son los que tenemos monitoreados, que tienen, digamos, esta metodología, estos estándares para poder, digamos, operar como un programa público de acogimiento familiar. Ojo, quizá hay más práctica y eso es, también hay que reconocerlo, pero algo que nos encontramos mucho era que de pronto decían, no, es que el acogimiento ya lo hacemos. Y cuando empezábamos a analizar cómo operaba, sí eran prácticas, pero de pronto había criterios discrecionales. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando vamos a instalar un programa o vamos a operar un programa, porque hay que tener cuidado en las decisiones que van a impactar en la vida de niñas y niños. Entonces, para nosotros en nuestro mapeo que tenemos como RELAF, tenemos 11 estados que están adheridos, que están en esta metodología de trabajo,
Y bueno, ¿qué vemos después de esta experiencia? Y ahí un poco viene hacia dónde vamos. Bueno, como les decía, un desafío es la multiplicación, o sea, que esta experiencia, esta base que ahora existe segura, confiable, analizable, digamos, porque están los resultados, las estadísticas, ¿sí? Los procesos en cuanto un niño entra, está y sale del acogimiento familiar, o sea, eso existe ya en los diferentes estados, tienen su forma de sistematizar esta experiencia. Bueno, ahora con esta base vamos a multiplicar. Ese es un poco los desafíos que ponemos en el acogimiento en México. Vamos a especializarlo también, ¿no? O más bien continuar con la especialización, porque justo por lo que contaban hace rato, bueno, hay diferentes experiencias del acogimiento familiar, ¿sí? Puede ser permanente a corto plazo, de urgencia, permanente, y bueno, eso son, digamos, requiere líneas de especialización clara, de preparación, de acompañamiento, para que todo exista en un marco muy seguro para los niños, niñas y para las familias también, ¿no? Entonces, vamos en ese camino. Otro desafío que vemos es la territorialización de los programas de acogimiento familiar, porque hoy están principalmente desarrollados por las entidades de protección que, digamos, están centralizadas en su mayoría. Pero bueno, ¿cómo poder llevar el acogimiento a los territorios, a lo que en México le llamamos a los municipios, a las provincias que estén, donde los niños requieren el cuidado alternativo? Entonces, ese sabemos que es un desafío, pero lo ponemos como eso. Y digamos, otro desafío que vemos es la profesionalización del acogimiento familiar. Hasta ahora, el acogimiento familiar en México ha sido voluntario, ¿sí? Hay diferentes experiencias de apoyo al cuidado económico, en especie, técnico, pero cuando hablamos de la profesionalización, hablamos de la paga del acogimiento familiar, de que existan familias que se reconozca con una compensación económica para cuidados especializados y particularmente complejos, ¿sí? Donde vemos situaciones donde requieren una mayor dedicación de las familias, mayor capacitación, mayor especialización y bueno, que eso sea reconocido como una necesidad también de compensar, como lo es el trabajo, como lo es un trabajo, como es una tarea, que vayamos hacia allá. Pero bueno, vamos poco a poco, vamos avanzando y no quiero agobiarles más. La verdad, creo que nos pueden compartir más la experiencia de las familias. Yo solo quería ponerles un marco general de dónde estamos y hacia dónde vamos en el acogimiento en México.